Corintios capítulo número 12. Hay gente que dice, deberían de predicar más mensajes evangelísticos. Y podríamos hacerlo, hermanos, podríamos predicar mensajes evangelísticos. Pero no podemos dejar a un lado, hermano, la enseñanza que Dios ha dejado para la iglesia, que es muy vital, hermano, para todos nosotros. Capítulo número 12 de Primera de Corintios. Vamos a leer a partir del versículo número 8, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana, por favor. Este día, hermano, la lectura, la enseñanza, vamos a verla muy diferente, porque vamos a tener que ir buscando citas bíblicas, lo cual casi nunca hacemos, hermano, el día domingo, sino solamente pues el día de doctrina. Pero hemos dicho, hermano, que desde el capítulo número 11, el apóstol Pablo, hermano, ha venido hablando de cómo, hermano, la iglesia debe de manejarse, desempeñarse, cuando, hermano, se reúne para, hermano, servir el culto a Dios. Y ya el apóstol Pablo ya habló hermano, ya pues lo dijimos, capítulo 11, el velo de la mujer, el orden en la Santa Cena, en la celebración del sacramento. Y a partir del capítulo 12 hasta el 14, el apóstol Pablo va, hermano, a organizarles o a enseñarles, hermano, cómo es que se deben administrar los dones del Espíritu Santo. Y recuérdese que más adelante vamos a leer donde dice, hermano, que la iglesia cuando está reunida, eso que lo hace el énfasis. Y vemos, hermano, si usted lo ve, hermano, vemos desde que hemos venido viendo el primer libro a los Corintios, en ningún momento hemos encontrado enseñanzas tales como la danza, que es una práctica, hermano, de muchas corrientes religiosas, y queriendo meterla como parte de la manifestación del Espíritu Santo. Sin embargo, hermano, aquí no encontramos, por lo menos en los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para la iglesia. No menciona, hermano, nada de que el danzar tenga que ver algo con el bautismo del Espíritu Santo. No menciona nada. El caerse en el suelo, tirarse, el hacer, hermano, movimientos raros, no es parte, hermano, de lo que la palabra de Dios inspirada, hermano, enseña para nosotros. Sino que ahí ve, hermano, en el capítulo 11 dice que, hermano, Dios es un Dios de orden, que la iglesia es una iglesia de orden, que nosotros no estamos para contender. Si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre, no queremos ser contenciosos, pero necesitamos decir la verdad. Tenemos que decir la verdad que enseña la palabra de Dios. Y entonces ya veíamos cómo, hermano, el Dios
hermano, el único Dios vivo y verdadero, manifestado en tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están también en ese desempeño de la iglesia. Como leíamos, hermano, los dones espirituales se encarga el Espíritu Santo de darlos. Los ministerios, hermano, dice, diversidad de ministerios, el Señor Jesús. Si usted lee Efesios capítulo 4, hermano, ahí vamos a encontrar los ministerios primarios que Dios ha dejado, hermano, vigentes para la iglesia de hoy en día, de todos los tiempos. Y si vemos, hermano, las operaciones diversas, como dice ahí, hermano, que Dios es el que hace diversas operaciones, diversidad de operaciones, que obra de una manera, que obra de otra. Pero vemos ahí, hermano, al Dios, hermano, en esencia manifestado en tres personalidades, obrando en favor de la iglesia. Y usted puede ver, hermano, alguien dice, bueno, la tercera persona de la divinidad. No hay primera, ni segunda, ni tercera persona de la divinidad. Los tres poseen la misma esencia, entonces ninguno puede ser más que otro. Sin embargo, a nosotros humanamente se nos ha dado un orden de autoridad, como la palabra nos enseña, ¿verdad? Que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza del hombre. Ese es el orden que Dios ha dado para que nosotros sepamos, hermano, a qué autoridad debemos recurrir en ciertos momentos. Entonces ahora el Espíritu Santo, si usted ve, hermano, que puede decir es la tercera persona, como quiera decirlo, pero es, hermano, si el Hijo es el que da diversidad de ministerios, y son solamente 5 los ministerios primarios, sin embargo el Espíritu Santo, hermano, da 9 dones del Espíritu Santo. En adición a eso, las capacidades, hermano, que Dios da. El talento que Dios puede darle a un ser humano, a un creyente, a una creyente, es, hermano, ilimitado. Es ilimitado. Entonces ahora vamos a encontrar, hermano, lo que son esos. Bueno, recuerden que los dones son carismas, son regalos. Un don es un regalo de Dios. Entonces los dones del Espíritu Santo, Dios no los tiene reservado para cierto número de hermanos en la iglesia, o para cierto grupo de hermanos o hermanas que oran más que otros. O sea, es necesario orar, es necesario buscar de Dios, es necesario ayunar, es necesario ayunar, es necesario, hermano, vigilar, es necesario vigilar, leer la palabra, es necesario leer la palabra. Pero, hermano, los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo, hermano. Como dice, hermano, reparte en particular a cada uno como Él quiere. Entonces decíamos, hermano, ahí dice claramente que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No dice solo a ciertos hermanos, sino que dice a cada uno. Entonces, hermano, ¿por qué razón entonces no todos los que somos hijos de Dios tenemos dones del Espíritu Santo? Esto lo decíamos, ¿verdad? Porque esos hermanos y hermanas que todavía, bueno, algunos ni bautizados con el Espíritu Santo son, que deberían necesariamente primero ser bautizados con el Espíritu Santo, que es lo que abre la puerta a los dones espirituales y a los ministerios. Pero que cada hermano debería de tener un don espiritual. Entonces decíamos que no han alcanzado la plenitud del evangelio que Dios quiere que vivamos todos. O sea, no solo unos, sino que todos. Entonces cada creyente, hermano, debería de sentirse responsable de buscar con ahínco, hermano, por lo menos un don espiritual. Por lo menos un don espiritual. Como dice ahí, a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces dice, a uno les dado de uno, a otro les dado de otro, a uno les dado de otro. Y así, hermano, Dios, el Espíritu Santo, va dando. Entonces, por eso, hermano, por eso le digo, hermano, que hay eso de los dones del Espíritu Santo es una bendición. ¿Por qué? Porque auxilia a la iglesia.
Porque el Espíritu Santo, como dijo el Señor, os guiará a toda verdad. Porque el Espíritu Santo nos enseñará, nos hará, hermano, entendidos, alumbrará los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la palabra, hermano, y no la torzamos para perdición nuestra, como lo hacen los falsos maestros, como dice el apóstol Pedro. Entonces vemos aquí, hermano, fíjese, vamos a leer que es el Espíritu el que da los dones espirituales. Y por supuesto, entonces, hermano, al leerlos, que son 9, necesariamente tenemos que saber, hermano, cómo se manifiesta cada don, para que de esa manera, hermano, nos sintamos atraídos a uno o más dones espirituales. Es como, hermano, como que Dios nos está presentando el catálogo, hermano, de las bendiciones que tiene para nosotros. Como cuando uno llega a comprar algo, ¿verdad? Y tiene tal cosa, sí, y de qué clase tiene, y de qué precio tiene. Entonces le sacan un catálogo. Mire, tenemos estos, mire, estos son los más baratos, estos son de medio precio y estos de los más caros. Entonces ya usted escoge lo que a usted le gusta. Entonces aquí el Espíritu Santo nos está mostrando, hermano, Dios nos está mostrando esos dones espirituales para que nosotros los anhelemos. Más adelante lo va a decir el apóstol Pablo, que anhelemos los dones mejores, que los anhelemos. ¿Por qué? Porque si nosotros obtenemos dones del Espíritu Santo, o por lo menos un don del Espíritu Santo, no solamente seremos bendecidos nosotros, sino que seremos bendición para otros. Para otros, hermano. Que ese es el propósito, de que todos seamos edificados, exhortados, consolados a través del Espíritu Santo. En adición a eso, hermano, la palabra, hermano, profética, la palabra que nos enseña, habrá de confirmar, hermano, lo que hacemos, de lo que vivimos o con lo que vivimos en el servicio. Esa manifestación del Espíritu. Y no conformarnos con decir, oh, ya vino el hermano que profetiza, que bueno, me hablará el Señor. O ya vino la hermana que habla en lengua, hoy me va a bendecir el Señor. Sino que pensemos que así como Dios usa a un hermano, una hermana, puede usar nuestra vida para bendecir a otros hermanos. Y que no cesemos, hermano, de leer, que no cesemos de aprender. Hoy, hermano, con el espacio cibernético, usted puede aprender muchas cosas, hermano. Si a usted no le gusta leer, pues oiga entonces, o vea videos, para que nos hagamos, tal vez no autodidactas, pero aprendamos, hermano, de lo que otros, hermano, quizás han leído, han extraído, hermano, de textos, de libros, hermano, buenos para nosotros. Tenemos que hacerlo para que no nos engañen, para que no, pues el hermano sabe lo que está haciendo. No, pues dice que Dios le ha hablado y yo confío que Dios le ha hablado. O sea, eso puede ser cierto y puede haber confianza, pero como seres humanos, hermano, no estamos exentos al error. No estamos exentos de que el diablo nos ponga una buena oferta para que, hermano, decía para que dejemos de decir la verdad. Entonces a mí no me consta, pero yo oí decir eso, de que una rama del catolicismo romano andaba haciendo negocios con los pastores, ofreciéndoles dinero para que dejaran de predicar la verdad. No sé cuántos se vendieron. Por lo menos a mí no me llegó la oferta, se lo digo sinceramente. Y qué bueno que no me llegó, gracias a Dios, porque no fui tentado en eso. Pero eso pasa, hermano, como somos seres humanos, estamos, hermano, exentos, hermano, a la debilidad. Estamos propensos a la tentación, hermano. Estamos siendo tentados, hermano, a sentirnos como importantes o famosos o indispensables dentro de la obra de Dios. Nadie es indispensable en la obra de Dios, hermano. Nadie es indispensable. El único indispensable en la iglesia es el Señor Jesús, es Dios, hermano. Que se vaya quien se vaya, pero si el Señor está con nosotros, vamos a estar bien, hermano. Amén, hermano.
Ahora vamos a ir, porque hay mucho, pero vamos a ir rapidito. 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Este don de palabra de sabiduría, porque como digo, muchas veces por desconocer, hermano, en qué consiste y cómo funciona o se ejercita cada don del Espíritu Santo, decimos, el hermano es profeta. El hermano, Dios le habla por sueños. Y eso es cierto. Pero hoy la iglesia, hermano, todas esas manifestaciones sobrenaturales para bendecir la iglesia, lo hace a través de los dones del Espíritu Santo. Fíjense, o sea, es importante que nosotros todos, hermano, seamos llenos del Espíritu Santo y tengamos dones, porque así seremos edificados todos y uniformaremos la enseñanza. Uniformaremos la enseñanza. Y no, hermano, como le digo, no va a salir alguno diciendo, no, se me apareció un ángel y me dijo. No, a mí Dios me habló y me dijo. No, a mí Dios me reveló y me dijo. O sea, todo eso puede darse, pero no puede alterar la palabra, la enseñanza profética que tenemos. O sea, nadie puede salir con un sueño, con una aparición celestial, si eso altera la palabra de Dios. Y por eso miren, en Apocalipsis, San Juan apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que si alguno le quitare al libro de esta profecía, también su nombre será raído del libro de la vida, y las maldiciones de ese libro caerán sobre él. Que si alguno añadiere a este libro, igualmente, hermano, cae bajo maldición, porque ningún ser humano, hermano, está, hermano, ¿qué le puedo decir? Dotado por Dios para que haga cambios. Yo no puedo decirles a ustedes, miren, hermano, el versículo tal, ese táchenlo, porque eso no es para nosotros. Vamos a ir a tal, ese táchelo porque no es para nosotros. Y entonces, yo sé de una familia que, hermano, que ellos iban a una secta religiosa, y lo voy a decir porque tenemos que decir la verdad, la Solo Jesús. La secta Solo Jesús, esos que bautizan solo en el nombre de Jesús. Y allí su pastor, el tal Rodríguez, dice que le decía, dice, este versículo táchenlo porque eso no es para nosotros. Y la hermana nos enseñó la Biblia y dice, mire, hermano, estos son todos los versículos que nos dijo que tacháramos. Montón de versículos, hermano. ¿Para qué? Porque como son versículos que hablan, hermano, y descubren su herejía, ellos no quieren que la gente descubra su herejía y que la gente les crea lo que ellos dicen. Cuando, hermano, Dios no se va a equivocar. Si Él dice que la escritura, toda la escritura es inspirada por Él, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estemos aptos y preparados para toda buena obra. Para eso sirve la palabra. La palabra no es para prohibirla, hermano, para tacharla, es para obedecerla, ¿verdad, hermano? Entonces, el don de palabra de sabiduría. ¿Cuál es el don de palabra de sabiduría? Es el don a través del cual Dios usa un hermano o una hermana, en el cual se anuncian eventos futuros. O sea, que si un hermano viene y dice, mire, hermano, o aquí dice el Señor, va a pasar esto, y pasa. O sea, ¿con qué propósito lo hace Dios? De dar los dones espirituales, en el caso de palabra de sabiduría, para prevenir, para bendecir a la iglesia. Entonces vamos a ir a ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de cada uno, porque si no, no vamos a terminar. Vamos a ir a Hechos capítulo 11. Hechos 11. Versículo 28. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Entonces, ¿con qué propósito Dios dio la manifestación de este espíritu o don de palabra de sabiduría? Para que la iglesia se apercibiera. Y tú dijeron, bueno, viene una gran hambre, entonces preparémonos, hermano. Preparémonos para ayudar a nuestros hermanos en Judea y recojamos lo que podamos ahí y enviémoselo para cuando venga esta necesidad, nuestros hermanos no tengan que pasar mucha necesidad. Porque ahí dice, lo cual sucedió en tiempo de Claudio, que era un emperador. Entonces sí, fue cierto lo que Agabo el profeta dijo. Entonces, aunque Agabo era un profeta, alguien puede decir, pero claro, era profeta, pero eso tenía dones. Pero eso no quiere decir que porque era profeta tenía dones. Sino que, hermano, tenía dones porque Dios quiso darle dones a él para bendecir la iglesia. Entonces, así quiere Dios, hermano, que igual nosotros, hermano, como digo, ver el catálogo del Espíritu Santo de palabra de sabiduría. Imagínense que Dios le usara a usted, que a través de ese don de palabra de sabiduría, Dios le usara a usted para que Dios nos apercibiera para algo difícil que va a venir para la iglesia. Fuera bueno para prepararnos con tiempo. Que casi nosotros somos, por naturaleza, nosotros no nos preparamos para las cosas, no pensamos en lo que puede suceder, ¿verdad? O sea, no pensamos en que puede venir una desgracia, que puede venir, hermano, algo inesperado, que puede venir una enfermedad, que puede venir una muerte repentina, y no nos preparamos, hermano. Pero es bueno ser prudente. Pero en adición a eso, Dios puede usar a la iglesia misma para alertarnos, hermano, a prepararnos de algún suceso por venir. Amén, hermano. Luego dice, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El don de palabra de ciencia es aquel don que anuncia un evento pasado o que está sucediendo en el presente. O sea, pasado, pero está sucediendo en el presente. Vamos a ir al ejemplo rápidamente. Vamos a ir a Hechos. ¿A cuál iríamos? Tenemos 3. Vamos a ir 9. Hechos 9. Dice, hasta entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, ve, hermano, estaba Ananías, dice había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. No dice que era profeta, no dice que era apóstol, era un discípulo de la iglesia. Ahí dice que en visión se le manifestó el don de palabra de ciencia. Entonces, no puede ser, es un profeta, porque dice que era un discípulo. Pero ve, hermano, cómo el Señor claramente se lo dice. Mira, ve a la casa de un tal, a la casa que se llama Derecha, a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de un llamado Judas, a uno que se llama Saulo, porque ahorita dice, él ora. O sea, en ese momento estaba orando Pablo. Y en ese momento el mismo Señor, a través del don de palabra de ciencia, le dice que está recibiendo Saulo. Le dice, y ha visto en visión, o sea, Saulo, a un varón que se llama Ananías, que era él, Ananías, con quien Dios estaba hablando, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, hermano, ahí un hecho pasado o presente, pero en este caso, acuérdese que Saulo en ese momento todavía no se sabía que se había convertido, sino que era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Era perseguidor. Dice que los hacía blasfemar, los perseguía, los echaba a la cárcel. Cuando mataban a Esteban, dice, hermano, él daba su consentimiento. Entonces, claro, ya se había hecho famoso un tal Saulo de Tarso, fariseo, que perseguía a los cristianos. Y cuando Ananías escucha
En la visión, a través del don de palabra de ciencia, que Dios le dice: ve y busca a uno que se llama Saulo de Tarso. Inmediatamente Ananías dijo: Dios mío, si es el que nos anda persiguiendo, me está mandando Dios a morirme, porque este hombre me va a matar a lo más me mire. Pero fíjese, como Dios es tan lindo, y Ananías era un hijo de Dios y sabía que era Dios que le estaba hablando, le dice: mírales, ahorita él está orando, ahorita en visión yo le estoy mostrando a él que tú llegas, que oras por él y recobra la vista, porque ahorita lo tengo ciego, le dijo. Ahorita lo tengo ciego. Entonces yo ya le dije que vas a llegar tú, que tú vas a orar por él, y cuando tú ores por él, él va a recibir la vista. Fíjense. Entonces eso le dio confianza. Sin embargo, Ananías todavía le dice. Entonces Ananías respondió y le dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Imagínense, hermano. Entonces es como si que yo le dijera a usted: mire, hágame un favor, me le puede llevar esta cartita al que está en la migra allá en no sé dónde, y usted no tiene papeles. Y dice: ¿cómo me está mandando ahí a la migra? Si a lo más me agarran y me van a llevar. Pero si yo le dijera: mire, va a ir a un personaje que se llama fulano y tal, y aunque él es de la migra y anda agarrando inmigrantes y los anda deportando, ahorita yo lo tengo ciego y ahora se ha convertido a Cristo, se ha convertido a mí, y ahora yo le he dicho que usted va a llegar y usted va a orar por él, y entonces va a recobrar la vista, y yo se lo estoy diciendo, y vaya. Entonces cualquiera va, porque ya Dios, hermano, como Dios no miente, y el Espíritu Santo nos da la confianza y la seguridad de que Dios no miente. Ananías fue, usted conoce la historia, él va, toca la puerta donde Judas, mira, calle derecha, aquí, dijo. ¿Dónde vive tal Judas? Allá, en aquella casa, donde está aquel chucho, ahí está, ahí. Entonces ya va, toca la puerta y dice: aquí vive el hermano Judas. Dijo: sí, aquí vive, dijo. Vengo a buscar a un joven que se llama Saulo de Tarso. Oh, sí, pase delante. Y cabal, cuando Ananías llega, usted conoce la historia. Bueno, el Señor, mire lo que le da, qué lindo cómo el Señor le da fuerza a Ananías. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Entonces fue, pero fue a través de la manifestación del don de palabra de sabiduría que Dios le hizo a Ananías caer en aquella confianza. Porque Dios no solo preparó a Ananías, sino que preparó también a Saulo de Tarso. A Saulo le dijo: vas a recobrar la vista, pero la vas a recibir a través de alguien que va a orar por ti. El varón se llama Ananías. Va a orar por ti, vas a recobrar la vista y de paso te bautizas. Y eso es lo que sucedió. Entonces, hermano, tener el don de palabra de sabiduría o de ciencia es bonito, igual, por eso mismo, porque Dios puede cumplir sus propósitos usando nuestra vida para hablar a otros, para bendecir a otros y ser bendecidos nosotros. Yo le aseguro que al apóstol Pablo jamás se le olvidó Ananías. Yo se lo aseguro. Pablo siempre decía: oh, cuando yo me convertí, me acuerdo de un hermanito que fue a orar por mí, Ananías se llama. Yo estaba ciego y cuando él llegó, Dios me dijo su nombre y lo vi en visión. Y él dice que también Dios le habló de mí. Nos encontramos, desde entonces nos amamos. O sea, es lindo, hermano, saber que uno puede ser bendición para otras personas y que lo que hablemos, inspirados por el Espíritu Santo, Dios puede, hermano, llevar bendición a la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Vayan anotándolo por si usted alguno de esos dones le atrae, pídaselo al Señor. 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Entonces fíjense que este don de fe, o la fe como don, no es la fe que tenemos cuando creemos. Porque recuerde que cuando nosotros creemos, Dios nos otorga una fe salvadora, a través de la cual nosotros creemos en Dios por el mensaje que nos dan, que Él nos da, hermano, por el testimonio que nos da. Entonces, y nos hace el llamado y creemos por esa fe salvadora.
Pero aquí la fe como don es algo diferente, porque es un don. Entonces la fe como don es el don a través del cual Dios usa un varón o una hembra, pero con su fe, con la fe de Dios. O sea, con la fe de Dios, fíjense. O sea, claro, si Dios es la fuente de todo don perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios no va a tener fe? Entonces viene de Dios y aunque el Espíritu Santo es el que da los dones, hermano, la fe como don, hermano, es la fe de Dios que recibe el Hijo de Dios. Entonces, cuando recibe esa fe el Hijo de Dios, es capaz de todo. Es capaz de todo. El Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, y dijo: vamos a buscar la porción, vamos a ir Mateo 17. Si usted no lo encuentra, anótelo y lo busca en su casita muy despacito. 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ve, hermano, que esa fe es como don. Creo que todos la necesitamos, ¿verdad, hermano? Porque a veces como que decimos, es que como que no veo la salida, hermano. Me llueve sobre mojado, salgo de una y caigo en otra. Siento que Dios no me quiere, siento que Dios me ha abandonado, siento que Dios no me escucha. Pero cuando, hermano, si le pedimos a Dios ese don de fe, para el que cree, dice, todo es posible. Y mira, aunque los antiguos, ellos fueron hombres de fe. Bueno, muchas Biblias los llaman héroes de fe. Sin embargo, es cierto, ellos caminaron por fe, vivieron en fe, por fe, lucharon por fe, en fe. Y la fe que tenían, hermano, los hizo victoriosos. Entonces, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, tiene el don de fe, va a ser capaz no solamente de hacer cosas grandes por Dios, sino que por el favor de otros o en favor de otros. Vamos a saber dar palabra, hermano, palabra que llene de fe los corazones. Confianza en aquel que está, hermano, quizás pensando que ya no hay esperanza para su necesidad, para su vida, para su problema, para su enfermedad. Claro, sí, el Señor Jesús mismo, usted sabe, hermano, resucitó muertos, hermano. Que alguien puede decir: no, pues mientras hay vida hay esperanza. Con Dios, aunque haya muerte, hay esperanza. Con Dios, aunque haya muerte, hay esperanza, porque Dios puede levantar los muertos también, ¿verdad, hermano? Entonces, si nosotros creemos, si tenemos el don de fe, entonces, hermano, ese don nos va a llenar de fuerza, que nada se nos va a hacer imposible. Y aunque sean más gigantes que nosotros y más grandes que nosotros vamos a decir: en el nombre de Dios venceremos. Y aunque nos sean adversas las circunstancias, y aunque seamos los más débiles, hermano, si tenemos fe, hermano, Dios es más poderoso que todos. Entonces, uno no puede, un creyente, hermano, jamás puede estar derrotado, jamás. Jamás. Porque el Señor lo dijo: no se preocupen, nadie los puede separar de mí, nadie. Mi hermano, hay gente que lo ha dicho, que cuando han estado enfermos de muerte, que cuando han estado en luchas y pruebas, es cuando han sentido que Dios está más cerca de ellos. Y el que no tiene fe piensa al contrario. Dice: no, hermano, ya yo creo que ya Dios nos dejó, ya Dios se olvidó de nosotros, hermano. Un problema, estamos llenos de problemas, de necesidades, de luchas, de pruebas, aquí y allá. Pero el que tiene la fe de Dios dice: hay luchas y pruebas, pero vamos a seguir adelante porque Dios está con nosotros.
Mira, hermano, a mí me encanta, hermano, me gusta escuchar, hermano, a esa gente que a pesar de que está en miseria, en necesidad, hermano, hablan, hermano, como que si tuvieran ejércitos detrás de ellos. Sí, hermano, yo oigo ese gran problema que hay, hermano, en Venezuela. Me atrae la atención. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ver todo a la luz de la palabra de Dios. Porque yo quiero ver todo cómo acontece de acuerdo a la palabra de Dios. Y en la Biblia el Señor Jesús lo dijo: vendrán hambres, pestes, vendrán, dice, nación contra nación. O sea, habrán revoluciones, habrán pleitos entre naciones, entre los mismos hermanos, con ciudadanos. Y eso es lo que se está viendo. Y uno ve cómo la palabra de Dios se va cumpliendo, hermano. Como, hermano, el Señor lo dijo: las injusticias vendrán. Vendrán falsos, vendrán hombres perversos, amadores de sí mismos, implacables, malévolos, inventores de males. Todo eso hay. Todo eso hay, hermano. Hoy lo estamos viendo. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y es hambres, pestes, hermano. Venezuela era un país, porque hoy no es un país, pero era un país, el más poderoso, productivo de Latinoamérica, hermano. El más poderoso. Fíjese que oía eso allá, hermano, la fuerza productiva de Venezuela es el petróleo. Es el petróleo. Entonces, hermano, llegó a ser tan poderosa que llegó a ser, hermano, la principal fuente de producción de petróleo del mundo, hermano. Fíjese. Entonces, los operadores que trabajaban en esa compañía, la principal de Venezuela, de petróleo, o sea, ganaban bien. O sea, por 1970, hermano, ganaban $600. Unos ganaban $2,000 en aquel entonces, hermano. En aquel entonces. Sin embargo, hermano, la lucha de poderes y la ambición al dinero ha traído a este pueblo, hermano, a que hoy, oiga, y como es que mire, hermano, nosotros no vemos muchas veces, nos dejamos llevar por lo que la gente dice. Dice, no, dice, yo oigo gente que dice, no, si Estados Unidos lo que quiere es el petróleo de Venezuela. ¿Sabe quién es el mejor cliente, o era el mejor cliente de Venezuela de petróleo? Estados Unidos. Se lo compraba y cash. Estados Unidos nunca le ha quitado petróleo a Venezuela. Todo el petróleo que Venezuela producía, ¿sabe a dónde iba a parar? Bueno, claro, una parte la vendían, pero mandaban. Fíjese, desde 1967, algo así, Cuba ha sido un país narcotraficante. Fíjese, ¿desde cuándo? Y entonces, cuando la desintegración de la Unión Soviética, se le acabó a Cuba, hermano, esa fuente que lo respaldaba con dinero y con armas y todo. Pero se desintegra la Unión Soviética y aparece Rusia. Y Rusia deja de ser comunista para pasar a ser un país, hermano, capitalista. Muchos dicen, Rusia es comunista. Esos son capitalistas, hermano. A esa gente lo que les interesa es el dinero. Entonces lo que sucede es que cuando llega al poder aquel mencionado presidente Chávez en Venezuela, en lugar de agarrar para Estados Unidos, se va a hacer negocio para Cuba. Y ahí viene, Venezuela comienza a bajar. Fíjense, de 300 millones de barriles diarios de petróleo, ahora no están ni en 1,000. 300,000 parece que están. Pero fíjese, pero 100,000 barriles de petróleo, hermano, diario, oiga, diario, se lo mandaban. Digo mandaban porque ya no se están mandando a Cuba. Cuba usaba ese petróleo, otro lo vendía. Además del narcotráfico que salía de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Cuba, y de Cuba a Estados Unidos, a Australia, a Europa. Le estoy contando esto porque lo que quiero llevarle es a esto, hermano, a que lo que está sucediendo tenemos que verlo de acuerdo a la palabra de Dios.
que el camino se está preparando para que aparezca un Salvador del mundo que le ayude a toda la gente, hermano. Y se va preparando el camino. Quiero decir, hermano, que esa gente que ganaba hasta $2,000, ¿sabe cuánto gana? El tal socialismo. Que fuera Yankees y fuera el capitalismo, y aquí vamos a reinar el socialismo y va a haber igualdad. Eso es lo que en teoría enseña el socialismo, el marxismo, el leninismo. Eso enseña en teoría, pero usted nunca va a ver en la historia un país que verdaderamente sea socialista. No hay ningún país donde desde el presidente hasta el más obrero ganen lo mismo. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Y entonces estaba oyendo, es el presidente Maduro de Venezuela, tiene $5,000 millones solo en un banco, y en uno de Suiza tiene 800. Y ahora la gente en esa compañía de Venezuela de petróleos, ¿sabe cuánto ganan hoy? Todos, desde el más alto hasta el más bajo. El doctor, el abogado, el recoge papeles, todos ganan igual. ¿Sabe cuánto ganan? El pago diario del país más pobre, o sea, el nivel de pobreza es de $1 por día. O sea, el país que tiene pobreza, la gente gana $1 por día, $30 al mes. Fíjense, los pobres en Venezuela están ganando $5 al mes. Estamos hablando de como de 30 centavos diarios. ¿Usted viviría con 30 centavos diarios? Ese es el socialismo. ¿Y quiere que le diga algo? En Nueva York ya hay un partido socialista aquí. Hay un partido socialista y ganó las primarias. Un partido socialista. Y entonces, ¿sabe qué quiere? ¿Qué quieren? Bueno, dicen que son socialistas. Quieren meterse a Estados Unidos. ¿Y sabe cómo se quieren meter? Usted ve ese montón de gente que viene caminando. Ahí vienen. Ahí vienen. Y como ahora el presidente de México, que era un gran admirador de Chávez y que dijo que Fidel Castro era un gran ejemplo de gran líder, que lo que hizo es matar al pueblo de Cuba. Simpatiza con Cuba y con el actual régimen de Venezuela. Él dice que está neutro. No, yo oí la reunión en las Naciones Unidas, porque la pusieron al aire. Yo oí que México es el que más se opuso para que establecieran al embajador de Venezuela, del nuevo presidente constituido Guaidó, en las Naciones Unidas. Se opuso, México se opuso, dijo que no, que era inconstitucional, que no sé qué. México fue el que más peleó. Como que si estaba defendiendo, hermano, la gran justicia, hermano. Y cuando vemos, usted, como le digo, ¿a usted le gustaría, a los que son mexicanos, le gustaría vivir con 30 centavos diarios? Yo creo que le gustaría vivir con 30 centavos diarios. No, que el hombre está bien, porque claro, ha llegado, así llegan todos. Chávez llegó, hermano, puesto democráticamente. ¿Y cómo terminó? Acabándose, hermano. No hay en Venezuela, no hay seguridad, no hay protección. La gente no come, no tiene agua, no tiene luz. La gente se está muriendo de hambre, no tiene nada, hermano. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano? Que la gente no mira a los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. Lo vemos a la luz de lo que otros dicen. De los que otros que dicen que leen. Dicen que dicen. Y nosotros tenemos que ver todo lo que acontece conforme a la palabra de Dios. Ahora fíjense, hermano, la Biblia llama libertinaje a aquellos que quieren vivir una vida, hermano, de pecado, creyendo de que pueden pecar sin ofender a Dios. Ese es libertinaje. La Biblia habla muy claramente, ¿verdad, hermano? Dice que el que los hizo a principio varón y hembra los hizo, ¿verdad, hermano? ¿A usted le gustaría que aquí en Estados Unidos se pasara una ley donde nuestras hijas pueden entrar a un baño donde entran varones y hembras? Pues ya se está gestionando.
Hay estados que ya legalizaron, hermano, el matrimonio entre gays y lesbianas. Ya lo autorizaron. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama globalismo. Eso se llama globalismo. Donde va a desaparecer el matrimonio, quieren que desaparezca. Entonces, al desaparecer el matrimonio, quieren desaparecer la familia, que es la base de la sociedad, hermano. La base de la iglesia, hermano. Entonces quieren, hermano, que no, que ahora preferencia sexual. Mi hijo va a preferir lo que él quiera. No, no. La Biblia bien claro, varón y hembra los hizo, dice. Pero el globalismo nos está enseñando que somos libres para hacer lo que queramos y Dios está bien. Y a Dios ni en cuenta lo toman. ¿Por qué no dicen, vamos a lo que dice la Biblia? Lo que diga la Biblia, eso vamos a establecer. Entonces, ¿sabe qué? El presidente Trump es antiglobalista. Él está en contra de los gays, de las lesbianas. Está en contra del aborto. Está en favor de la protección de la familia. Mire, aunque a usted le va a parecer mentira, China comunista es antiglobalista. ¿Sabe qué han hecho hoy los chinos? Hoy han puesto a preñar a todas las mujeres chinas para que tengan más hijos. Sí, no, tengan hijos, tengan hijos. Eso, la familia tiene que seguir. La familia no puede desaparecer. Así que un consejo a los hermanos: hermanos, desamárrense y a tener más hijos. Denle. Mire, hermano, nosotros creemos que porque estamos aquí no valemos. ¿Sabe usted que España fue un gran imperio? Y decimos, no, que maldición que nos conquistaron los españoles. Decimos eso, hermano. Pero, hermano, España fue una gran potencia. Fue un capitalismo productivo, hermano, donde se manejaba una moneda como se maneja hoy, hermano, el euro. Se llamaba el real 8. Se llamaba real 8 porque tenía 8 gramos de oro o de plata, pero era un real, una moneda. Y con esa se podía, hermano, comerciar en toda Europa, hermano, en América Latina. América Latina, hermano, era un solo idioma, una sola moneda, hermano. Y la gente vivía, hermano, en abundancia. Fueron liberándose de los españoles y comenzaron a salir de los mismos que se rebelaron. Esos, los querían, los Chávez, los Noriega, ese loco que está ahí, hermano, ahora en el poder. Ese tipo de gente, hermano. Ortega en Nicaragua, los Castro en Cuba, hermano, que todo ese socialismo, comunismo, hermano, son ateos, no creen en Dios. Propagan, hermano, el ateísmo, quieren conocer a Dios, no quieren tomar en cuenta a Dios. Para ellos lo que vale es el dinero y el poder. Y como uno de ellos dijo, no le demos mucho poder a los pobres, no vaya a ser que se quieran levantar. Tengámonos aguantando hambre. Entonces una de las armas es esa, tener al pueblo con hambre, con necesidades, para que no piensen en levantarse. Entonces el Espíritu Santo para eso nos ayuda, para hacernos ver las cosas como son a la luz de la palabra de Dios. Y que nosotros, hermano, por eso le digo, yo al presidente, yo le hallo la razón que él quiera levantar una barda. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben, el sistema de inteligencia sabe, hermano, que esos hombres, el socialismo, comunismo, quiere meterse aquí en Estados Unidos, en México primero y luego en Estados Unidos, hermano. Y la droga no la van a parar, no la quieren parar, siguen trayendo droga para acá. Entonces imagínense, Venezuela bien endeudada y los dirigentes, $800 millones en los bancos, 500 mil millones de dólares el otro, el Maduro, y la gente sin dinero. Entonces, hermano, esas injusticias son lo que nosotros como iglesia debemos condenar, sean lo que sean, hermanos, si son demócratas, si son republicanos, lo que sea. Si es injusto, hermano, la iglesia tiene que salir, hermano, en favor del que está siendo oprimido, destruido, dañado por el que quiere, hermano, sentirse sobre él. Por eso la iglesia no es un organismo donde, hermano, hayan autoridades que quieran creerse más que otros. No debe de haber.
La iglesia, usted ve que la iglesia, hermano, pone a la mujer en igualdad con el hombre delante de Dios. Dice, no, pues igual la mujer, el hombre sin la mujer. Si no hubiera sido por la mujer, el hombre no nace. Es lo que dice, el hombre nace de mujer. Entonces delante de Dios ni el hombre es más ni la mujer es menos. Todos somos iguales delante de Dios. Pero ese tal socialismo capitalista, hermano, quiere hacer a un lado a la mujer, quiere hacer a un lado a Dios. Quieren pervertir la sociedad, quieren eliminar el matrimonio, el hogar, la familia. Quieren destruir a la gente de hambre, hermano. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo viviría yo con 30 centavos diarios? Esa es injusticia. ¿Usted cree que ese socialismo, que aquel tiene 1.500 millones en el banco y yo no tengo ni para alimentar a mi familia, eso no es justo? Entonces muchas veces condenamos nosotros y hablamos sin saber lo que en realidad está aconteciendo. No lo sabemos, lo ignoramos. Fíjese que el presidente AMLO dijo de que España tenía que pedirle perdón porque le mataron a todos sus naturales de aquí, de México. Y fíjese, la historia no es así. La historia, y esto está constatado, pero la historia dice que es cierto que los españoles vinieron, es cierto. Pero cuando los españoles vinieron, esto comenzó a florecer porque les enseñaron a cultivar la tierra, les enseñaron a muchas cosas. Y les enseñaron, fíjense bien, a escribir sus lenguajes. Si no hubiera sido por los sacerdotes españoles, los mixtecas, ¿sabe qué eran los mixtecas en México? Era la raza más antropóloga que había. ¿Sabe qué eran? Se comían a las otras tribus. Le sacaban el corazón, se lo comían y ahí le daban lo demás a los demás que se lo comieran. Y estaban destruyendo a todas las razas que habían étnicas de aquí, los mixtecas. Entonces armados como 500 hombres y todos los naturales que estaban siendo destruidos, destruyeron a los mixtecas y les construyeron casas y todo y les enseñaron a escribir su idioma. Por eso es que ellos tienen su idioma escrito, gracias a los españoles. Si no hubiera sido, hubieran sido exterminados por los mixtecas. Eso no lo sabemos nosotros. Nosotros condenamos a los españoles porque qué desgracia que vinieron los españoles. Si no hubieran venido los españoles, México hubiera dejado de existir. Se le hubieran acabado los mixtecas y hubiera sido una tierra de antropófagos. Que el que llegara ahí se lo hartaban en carne asada. Sí, hermano, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y le digo, yo ni soy político ni quiero ser, pero eso sí, yo quiero proclamar la verdad a la luz de la palabra de Dios. Que todo lo que está aconteciendo, sean venezolanos, sean mexicanos, sean cubanos, sean nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos, hondureños, guatemaltecos, si no nos volvemos a Dios, nos va a castigar Dios. No pensamos que porque estamos aguantando hambre, Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a salvar. Si no nos volvemos a Dios y nos convertimos a Cristo, no vamos a ser salvos. El dinero corrompe, el poder corrompe, pero el amor de Cristo, eso sí salva y cambia. No pensemos que porque estamos en Norteamérica ganando $20 la hora, $50 la hora, porque tenemos 2 carros, 3 carros, porque tenemos una casa allá y una casa aquí, porque tenemos cuentas bancarias, ya estamos salvos. No, si no nos volvemos a Dios, el dinero que tenemos se va a pudrir con nosotros. Mire, Chávez se murió. Se murió. 5,000 millones, solo 5,000 millones de dólares le dejó a la hija. Solo 5,000 millones de dólares. ¿De dónde salió ese dinero? Porque si usted hace la cuenta, lo que gana un presidente, está claro que ese dinero es robado. Está claro. Pero ahora ya la toparon, porque ahora ya la van a sacar de la ONU y le van a congelar sus bienes. Y ese dinero tiene que regresar a Venezuela. Por eso le digo, los que votamos, hermano, decían, no, los demócratas sí nos quieren. ¿Sabe qué es? Los demócratas son proglobalistas. Si por ello yo fuera un pastor afeminado. Si por ello yo fuera un pastor maricón, hermano, felices.
Porque voy a predicar de acuerdo a su desgracia, hermano. Y a predicar contra los principios bíblicos. Eso es lo que quieren. Hacer a un lado a Dios. Quieren quitar del billete. Quieren quitar. En Dios confiamos. Dice, ¿por qué en Dios confiamos? ¿Y por qué no en Buda? ¿Y por qué no en Mahoma? ¿Y por qué no en esto y lo otro? Sino que solo en Dios. Porque esta nación fue fundada bajo principios cristianos, hermano. Y los primeros presidentes fueron cristianos. Hombres que con oración ganaban las batallas. Por eso ellos dijeron, siempre vamos a confiar en Dios. ¿Sabe quién le ayudó a los norteamericanos? ¿Sabe quién le ayudó a los norteamericanos a liberarse de Inglaterra y de Francia? ¿Sabe quién? Los españoles. Un tal venezolano, Miranda, trajeron sus ejércitos y les ayudaron a liberarse de Inglaterra y de Francia. Usted sabía de que Texas y California y Oregon eran de México. Si se hubiera mantenido, hermano, estuviera lleno de puros latinos. Fuéramos aquí, hermano, en Texas, en California, en Oregon, puros latinos. Dice, Estados Unidos le robó a México. No, señor, leamos la historia. Hubo un presidente, Santana parece que era, que le vendió esas tierras a Estados Unidos. Se las vendió. No se las robó a Estados Unidos. Se las vendió. El tonto ese mexicano se las vendió. Por eso, $600,000. ¿Qué era, hermano? ¿Cuánto valía eso? Entonces, le echamos la culpa a los yanquis. Yanquis imperialistas. No, ¿por qué no le van a preguntar a Santana allá en la tumba? Baboso, ¿por qué vendiste la tierra? Pregúntele, ¿por qué la vendió? Traicionó a su pueblo, a sus hermanos los traicionó. Y nosotros aquí nos avergonzamos. No hay que hablar español porque me van a echar. Orgullosos deberíamos de estar que hablamos español, hermano. Los que hablan su idioma zapoteco no se avergüencen de hablarlo, hermano. Y enséñenle a sus hijos y enséñenle a escribirlo y a leerlo para que no se avergüencen de sus raíces. No, inglés le están enseñando al niño. ¿Qué inglés? Ni inglés, la mitad es inglés y la mitad se lo inventan. Que yo inglés le estoy enseñando a mi niño. Enséñele el español, el zapoteco, el cachiquel, lo que sea. Enséñeselo, hermano. Dígale de dónde venimos, qué somos, cuáles son nuestras raíces. No nos avergoncemos que somos latinos, hermano. Fuimos una potencia, lastimosamente. Nos independizamos y nos cayeron hombres, hermanos, sin corazón, que se adueñaron de nuestras tierras y ellos son los que hicieron esclavos. Fíjense que Simón Bolívar, el libertador de Colombia, Venezuela, Ecuador, no sé qué más, ¿sabe qué decía? Es una lástima que España no permite la esclavitud, decía Bolívar. O sea que si por él hubiera sido, él hubiera esclavizado a medio mundo. Entonces, ¿para qué se liberó él? ¿Para ser un títere, un tirano? Eso no es. Un hombre así no va a ser bien recordado. Entonces, hermano, tenemos que pelear nosotros del lado de la palabra de Dios. Si se van a defender los principios bíblicos en pro del matrimonio, en pro de la mujer, en pro de nuestros hijos, en pro de la palabra de Dios, en pro, hermano, del evangelio, tenemos que dar la vida. Y si vamos a tener que votar por un republicano para sostener eso, lo vamos a hacer. Primero yo lo voy a hacer. Dicen que el voto es secreto, pero se lo digo, yo voy a votar por Trump. Sí. Porque él es que está más apegado a la palabra de Dios que los demócratas. ¿Saben qué hizo Obama cuando estaba de presidente? Ya fue a hacer una gran hartada con Fidel Castro. ¿Y quién es Fidel Castro? El asesino más carnicero que ha habido en esta área, hermano. 60 años, hermano, aguantando hambre a un pueblo. ¿Eso es injusticia? ¿Cómo yo me voy a sentar, hermano, con una clase de calaña como esa? ¿Cómo yo me voy a sentar? Si yo estoy profesando la justicia de Dios, estoy profesando el amor al prójimo, ¿cómo yo me voy a sentar a comer con alguien que está matando a la gente de hambre? ¿Cómo, hermano? Por eso es que a veces nos molesta, hermano, ver
que muchas veces nosotros, sin conocer la palabra de Dios, erramos y decimos cosas. Pero para eso el Espíritu Santo nos ilumina, nos ayuda, para que veamos la realidad. Si aquí entra el socialismo, si entra el comunismo, hermano, nos vamos a ver en peligro. En Venezuela, que yo sepa, no hay una iglesia fuerte evangélica ya. No hay. No creen en eso, lo destruyen. Imagínense aquí qué libertad tenemos, hermano. Venimos y nos vamos tranquilos, podemos ir gritando, tocando alabanzas y nadie nos puede decir nada. Entonces tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces está comprobado. Porque Venezuela nosotros está llena de cubanos. ¿Sabe cuántos cubanos hay en Venezuela? Cerca de 40,000 cubanos. Distribuidos, hermano, en todo el comercio del gobierno. Está el Hezbollah de Irán, está en Venezuela. El ELN, la guerrilla contra Colombia, está en Venezuela, en las montañas de Venezuela, porque, hermano, consentimiento del gobierno de Maduro, porque les trazan millones de dólares. Entonces ese país, eso ya no es un país, esa es una selva, hermano, de carnívoros. El más fuerte se está comiendo al más débil. Y si nosotros no oramos para que Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros, nuestros países, que tenga misericordia de esa calaña, hermano, Dios no va a hacer nada. Dios puede hacer algo por amor de su iglesia. Dios puede hacer algo y puede concedernos, bueno, está bien, hijos míos, con esta generación voy a ser benévolo, no voy a llegar todavía, ustedes van a vivir en paz y después voy a llegar. Dios puede extendernos la vida para que nosotros, hermanos, vivamos en paz. Pero necesitamos nosotros, hermanos, llenarnos de Dios, para que no nos dejemos llevar por lo que dicen los periódicos, por lo que dicen las personas, por lo que dicen otros, que nos dejemos llevar por lo que vemos que sucede a la luz de la palabra de Dios. Si la familia está en peligro, yo soy llamado a pelear por los principios de la familia. Si la palabra de Dios está a punto de extinguirse, yo soy el primero que tengo que pelear porque esa palabra de Dios permanezca viva. Tengo que seguir predicando la palabra, la verdad de Dios, porque la verdad nos hará libres, hermano. Y si aprendamos la Biblia, la palabra de Dios, no cualquiera nos va a venir a decir, mire, si aquí no lo quieren, véngase con nosotros, aquí todos vamos a ser iguales y vamos a ganar igual y vamos aquí y allá. Claro, la Biblia presenta eso, que hay que compartir, pero no vamos a agarrar de la mano al diablo solamente porque nos está ofreciendo que quiere hacer que seamos igual a ellos. No. El Espíritu Santo lo necesitamos, hermano. Todo creyente necesita el Espíritu Santo para que no nos engañen, hermano, para que no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo, sino que veamos lo que acontece a la luz de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ahí nos vamos a quedar con el don de fe, para que vayamos y meditemos qué clase o qué don quisiera usted que Dios le diera para bendecirnos a nosotros, la iglesia, y pedírselo y buscarlo hasta tenerlo y ser bendición a otros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso